Bien, inicio hoy una serie de videos sobre quiromancia del siglo XXI. Voy a empezar por contarles un poquito qué es la quiromancia. La quiromancia proviene de dos vocablos específicos: kiros, que significa mano, y mancia, que en griego significa adivinación. Básicamente, entonces, digamos que el origen es una especie de magia adivinatoria, llamémoslo así, muy típica de la Grecia antigua. Aristóteles encontró una especie de manual de quiromancia en Egipto y se lo regaló a Alejandro Magno, que era su discípulo. Alejandro lo hizo traducir y eso se pasó, digamos, al latín, y por lo tanto recayó en Roma y de allí empezó a divulgarse. Esa arte adivinatoria tenía un gran peso en la antigüedad porque correspondía a las mismas digamos, profecías que hacían las sacerdotisas que estaban en los templos. Por ejemplo, las que estaban en el oráculo de Delfos, que era absolutamente famoso por la precisión de sus predicciones. Digamos, esa disciplina o ese arte, esa magia, fue muy importante en ciertas épocas, digámoslo que hasta la Edad Media, porque cuando en la Edad Media surge el dominio religioso, básicamente de la religión cristiana, esa quiromancia y esa magia es considerada, digámoslo, una práctica herética, o sea, ajena a toda religión y a toda creencia supuestamente válida y verdadera. Entonces desapareció durante mucho tiempo, pero lo que es importante es que tanto en el viejo mundo, como puedo decir, la parte asiática, la India, y la parte europea, Grecia, más Roma y todos los territorios de la Europa moderna, esa práctica no solamente se circunscribía a esos lugares, sino que aquí en América, tanto los incas abajo como los aztecas arriba, tenían también la práctica de leer la mano. O sea, tenían esa misma, digamos, tendencia a creer que la mano podía revelar sobre todo las posibilidades del futuro. Digamos que en la raíz misma de la adivinación estaba el hecho de que nosotros, como seres humanos, somos distintos unos de otros, cada individuo diferente, y esa diferenciación se revela en las manos, en las líneas y en los montes y en las peculiaridades de la piel. Es, desde el punto de vista neurológico, muy importante entender que en la palma de las manos hay más células nerviosas y terminales nerviosas que en toda la espalda. O sea, está mucho más concentrada la cantidad de terminaciones nerviosas en la mano. Y fuera de eso, antropológicamente sabemos que las manos, sobre todo por la gracia de la oposición del pulgar, que nos permite asir, agarrar las cosas, es, digámoslo así, la herramienta fundamental de la operación del hombre sobre el mundo. Entonces, desde el punto de vista antropológico, es claro que la evolución del cerebro tiene mucho que ver con la capacidad de fabricar, de hacer cosas con las manos en el hombre. Entonces hay una ligazón, digámoslo, funcional entre la inteligencia humana, su capacidad de hacer, de moldear,
de hacer tanto arte como tecnología, como trabajo. La mano es el instrumento fundamental para todas esas actividades. Entonces, digamos lo que hubo un periodo donde desapareció esa magia, pero hay que reconocer que antes tuvo un poder muy grande. Y por ejemplo, se sabe que Julio César utilizaba la lectura de las manos para seleccionar su personal más importante, los oficiales de sus ejércitos. Entonces él no le creía solamente a la trayectoria que cada uno venía haciendo y al posible conocimiento que la interacción le permitía, sino que básicamente estudiaba las manos. Y allí ciertos rasgos le indicaban que tanta valentía, que tanta argucia, que tanta capacidad estratégica tenía un determinado sujeto para saber si ese podía ser su oficial mayor del ejército. En todo caso, la historia nos muestra que el hombre, desde muy antiguo, le daba un gran valor a los datos que podía extraer de la palma de la mano, y de la forma de la mano, y de las uñas, y en fin, todo lo concerniente a su instrumento operativo básico, como lo podríamos denominar. Una vez que pasó, digamos, el predominio tan marcado de la edad media, digamos, de la Iglesia, entonces volvió a aparecer la práctica adivinatoria. Pero no es hasta el siglo XX que empieza realmente lo que podríamos ya denominar la quiromancia científica. Y eso está basado, voy a contarles unos pequeños hechos, en unos experimentos, o mejor en unas observaciones, más que experimentos, porque los experimentos son ulteriores, pero lo más importante es un acontecimiento ocurrido en 1945. Un personaje perdió en un accidente una porción importante de su lóbulo temporal izquierdo, y coincidió esa pérdida con una pérdida de las líneas de la mano, como diciendo que el procesamiento que corresponde al cerebro ya no está inspirando la formación de esas líneas, sino que por el hecho de haber perdido una cantidad grande de masa cerebral y por lo tanto de procesamiento cerebral, se desaparecieron las líneas de la mano características de esa persona. Es importante entender que cuando ya se empezó a recuperar la persona, volvieron a aparecer las líneas, o sea, que parece ser que si hay una demostración y unos datos que nos dicen que es por la actividad cerebral que se produce el trazado de las líneas en la palma de la mano. Entonces, ese fue como el inicio del enfoque científico de la quiromancia del siglo XXI, o sea, de la quiromancia moderna. Y hay otros que estos sí podemos denominarlos experimentos porque son intervenciones quirúrgicas. La primera de ellas realizada en el año 2000, ya al inicio exacto del siglo XXI. Y es que se le trasplantaron unas manos a una persona concreta. Y al trasplantarle las manos se observó que había unos cambios en el procesamiento cerebral. O sea que también la influencia no solamente es del cerebro hacia la mano, sino de la mano hacia el cerebro. O sea, una influencia recíproca. Una influencia muy parecida a lo que se ha observado en trasplantes de corazón.
por ejemplo, se ha observado que hay algunos trasplantados de corazón que de pronto aparecen con unos hábitos que nunca habían tenido. Por ejemplo, con unas preferencias a montar en motocicleta cuando nunca habían montado en moto, o con una preferencia a un cierto tipo de licor como cerveza, no sé qué, de no sé qué calidad, de no sé qué grado alcohólico, de no sé qué tipo de malta, en fin, pero nuevos hábitos que parece que cuando se ponen a estudiar al donante correspondían justamente al donante, no al que recibió el órgano. Y, o sea, que al igual que la mano actúa sobre el cerebro, así el corazón actúa sobre el estado general de interés de la gente, transportándole ciertas motivaciones, gustos y preferencias al, al, al que recibe el órgano donado. Entonces, es algo similar. Más adelante, en el 2006, se hicieron nuevos trasplantes que ya incluían no solamente la mano, sino desde el antebrazo. Donaciones, por ejemplo, que se sabe que, por ejemplo, una mujer colombiana de unos 47 años, que había perdido las manos hace mucho tiempo, muchos años, en una explosión, en un estudio de química, le hicieron un trasplante en España de 2 manos de un donante. También allí se encontró inmediatamente que había un efecto directo sobre el funcionamiento del cerebro. Entonces, son experimentos y observaciones que van ligando el funcionamiento cerebral con el trazado de las líneas y montes que aparecen en la mano. Y es a ello a lo que quiero referirme en los próximos videos. Quiero contarles simplemente esta introducción para que atisbemos y estemos atentos a la importancia de este estudio y para que lo cojamos no con el ánimo de arte mágica, sino con el sentido de técnica científica que nos puede ayudar en el autoconocimiento y en el autoconocimiento de nuestras posibilidades, porque tal vez la parte más complicada consiste en afirmar que nosotros podemos equivocar el rumbo de nuestra vida debido a que le demos más importancia a las influencias externas de nuestro entorno en lugar de darle el debido peso a toda la herencia cultural y física que traemos y a la capacidad personal de decidir. De hecho, de entrada quiero comentarles, para una persona diestra se considera que la mano izquierda tiene los trazos que corresponden a lo que heredamos, a las posibilidades heredadas de nuestros ancestros y también, más modernamente, a lo que se ha averiguado después de que se inició lo que llamamos la terapia de las vidas pasadas. O sea que las vidas pasadas también influyen sobre nosotros y toda esa influencia que es una carga de pasado, tanto de antepasados nuestros como de pasadas vidas nuestras, como de lo que heredamos directamente de nuestros padres, esas herencias están manifestadas en la mano izquierda. Y en la mano derecha están como las actualizaciones de ese potencial que muestra la izquierda. Es decir, qué tanto ejercemos las posibilidades potenciales con que hemos nacido. Entonces, en principio, se puede decir que es posible que las personas no estén desarrollando todas las opciones y potenciales
con que vienen dotadas. Y en ese sentido estamos perdiendo el rumbo de la vida. Y en ese mismo sentido podemos decir que cuando el trazado de las manos es bastante similar entre la mano izquierda y la mano derecha, entonces podemos decir que hay un equilibrio que se corresponde con que la persona sí está desarrollando las potencialidades que según el trazado de las líneas y montes de su mano izquierda trajo. Por eso es importante, porque permite, en principio, estudiar las posibilidades de nuestro futuro y hacer un plan de mejoramiento. En ese sentido es que haré los próximos videos. Yo creo que con esa introducción podemos rematar este video y despedirnos hasta el próximo, donde empezaremos, digamos, la parte práctica.